Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que habla acerca de la nefropatía por contraste. Voy a poner la ponencia. Bien, vamos a iniciar. La agenda del día de hoy vamos a hablar acerca de la definición de la nefropatía por contraste, vamos a hablar acerca de la epidemiología, de la fisiopatología, acerca de los factores de riesgo, las escalas de riesgo, cómo definirla y cómo clasificarla, el curso clínico, sus complicaciones y efectos adversos, cómo la prevenimos y finalmente las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Bueno, para iniciar la definición, ¿cómo se define la nefropatía por contraste? Se define como un deterioro brusco de la función renal secundaria a una administración por contraste, ya sea debido a un procedimiento que se le deba hacer a un paciente, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Dentro de todos los estudios de diagnóstico por imágenes, se ha observado una mayor incidencia en los procedimientos de un cateterismo cardíaco y de repente, si es que se da una angioplastía, en los pacientes que tienen alguna indicación, ¿no? Por ejemplo, un infarto cardíaco, ¿no? Que es la indicación más frecuente. Eh, con respecto a las causas de una insuficiencia renal aguda en los pacientes hospitalizados, tenemos la nefropatía por contraste dentro de los tres primeros lugares, ¿no? En primer lugar, tenemos la hipoperfusión, ¿no? Ya sea con paciente hipovolémico, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos los pacientes posoperados renales. Y en tercer lugar, tenemos el tema de hoy, ¿no? Que es la nefropatía inducida por contraste. Entonces, como nos damos cuenta, no es una causa poco frecuente, ¿no? Sino más bien tenemos que buscar diagnosticarla para así prevenirla. ¿Cómo se clasifica, no? ¿Cómo es su clasificación más detallada? Acá tenemos varias formas de clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es la clasificación de estos autores que son Barrett y Parfi, que definen un aumento de la creatinina en su valor absoluto por encima de 0.5 miligramos por decilitro, o relativamente un aumento por encima del 25% en comparación con una creatinina basal, ¿no? Tiene que ser dentro de las 24 o las 48 horas o incluso hasta el tercer día o 72 horas luego de la administración del contraste, ¿no? Del medio de contraste. Hay otro tipo de clasificaciones, que es, por ejemplo, el de la CADIGO, en donde es un aumento por encima del 50% de la creatinina basal o por encima de 0.3 miligramos por decilitro a las 48 horas, ¿no? Por un aumento de 0.3 por encima de su basal. Tenemos la otra clasificación, que es de la KIM, un aumento de 0.3 miligramos por decilitro en el valor basal de la creatinina asociado a oliguria, ¿no? Pero el más conocido, el que más vamos a utilizar es el primero, ¿no? Un aumento del 25% del basal. Esta nefropatía inducida por contraste es importante saber que es autolimitada y puede ser reversible. Y hay factores que van a determinarlo, ¿no? Principalmente, dentro de los tres que están acá, el más importante es la masa muscular, que va a estar directamente relacionada con el valor de creatinina que tenga el paciente, ¿no? Aparte de ello, la edad, el sexo y también las comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal va a estar más predispuesto, igual un paciente renal o un paciente anciano. ¿Cuándo puede ser más frecuente presentarse? Dentro de los 1 a 3 días posteriores al procedimiento, ¿no? La exposición del contraste. Y el pico de creatinina se da entre los 3 a 5 días posteriores. Suele retornar a la normalidad entre los 7 a 10 días, si es que se toman las medidas adecuadas y si el paciente no tiene mayor complicaciones, o incluso puede llegar hasta los 21 días. Dentro de la epidemiología, la incidencia en la población general con una función normal bordea entre los 0 a 5%, y en una población con una función renal ya de por sí alterada, llega hasta un 27%, ¿no? Es mayor. Los factores más relevantes que lo van a predisponer son una función renal de base alterada y que el paciente, dentro de los procedimientos que utilicen medio de contraste, principalmente iodados, la angioplastía coronaria junto con una coronariografía van a ser los que más lo predispongan, donde más se presente. Luego, pacientes que se sometan a este procedimiento de la coronariografía y que no vayan a poder recuperarse, que requieran diálisis, son pocos, no menos del 1%. ¿Cómo es la fisiopatología, no? En condiciones normales, ¿cuál es la presión normalmente de la corteza y de la médula renal? La corteza tiene una presión normal de 50 milímetros de mercurio, mientras que la médula renal, tiene una presión de 20 milímetros de mercurio, mucho menor. Este medio de contraste, yodado, va a producir principalmente una diuresis osmótica, hay que recordarlo, ¿no?
¿Y qué es lo que sucede para contrarrestar estos efectos de diuresis osmótica que va a producir este medio de contraste? Se va a producir un mayor consumo de oxígeno, una mayor actividad metabólica y un mayor trabajo, ¿no? Mayor consumo de oxígeno del riñón. Aparte de eso, va a haber una mayor predisposición a la vasoconstricción. ¿Qué es lo que va a producir este medio de contraste? Va a producir una disminución de la función renal, una disminución del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración, una disminución del trabajo del riñón. Esto va a producir un aumento como consecuencia de sustancias vasoactivas, entotelina, angiotensina, adenosina, que van a producir un aumento de la vasoconstricción renal. Aparte, va a haber una citotoxicidad tubular. Se van a secretar proteínas necróticas, vacuolizantes, apoptóticas, que van a producir necrosis renal y se van a secretar especies reactivas de oxígeno que van a generar más estrés oxidativo. Y finalmente va a haber obstrucción tubular como consecuencia de lo anterior, donde va a haber aumento de la excreción de uratos y de los detritos, ¿no? Eso es básicamente lo mismo. Principalmente va a haber un efecto citotóxico directo por necrosis, precipitación de los cristales que va a producir obstrucción del medio de excreción renal y van a haber mecanismos osmolares y alteración de los mecanismos favorecedores de la vasodilatación y la vasoconstricción, predominando la vasoconstricción renal, produciendo al mismo tiempo una isquemia renal, ¿no? Y eso es la nefropatía inducida por contraste. Hay factores propios del paciente que van a predisponer a tener más aún a generar una nefropatía por contraste, ¿no? En primer lugar, como ya le hemos mencionado, tenemos la función renal del paciente, la tasa de filtración glomerular que tenga el paciente, principalmente si es menor de 60, va a haber una mayor predisposición a presentar la enfermedad. Comorbilidades del paciente como falla cardíaca, anemia, diabéticos, renales, ancianos, presiones, pacientes hipotensos, hipoalbuminémicos, ¿no? Van a presentar mayor predisposición a presentar la nefropatía inducida por contraste. Aquí tenemos una tablita con algunos factores que están resumidos, ¿no? Por ejemplo, los más modificables tenemos la edad avanzada, diabéticos, pacientes renales, síndromes nefróticos, trasplantados, cirróticos, fallas cardíacas, ¿no? Y dentro de los modificables, el volumen y el tipo de contraste que vayamos a utilizar en el procedimiento, eso lo podemos modificar. Pacientes hipotensos lo tratamos, anémicos tratarlos, ¿no? Siempre tratar de estabilizar al paciente antes de que ingrese el procedimiento, a menos que se trate de una emergencia, ¿no? Que sí tenga que entrar de todas maneras. Tratar de disminuir los fármacos nefrotóxicos, como por ejemplo metformina, AINES, diuréticos, antibióticos nefrotóxicos, ¿no? Etcétera. Los factores también propios del procedimiento van a tener a ser factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los diferentes medios de contraste. Normalmente el medio de contraste está compuesto por un anillo bencénico más 3 moléculas de yodo, que juntos van a tener un poder de pacificación. Estos componentes van a ser excretados principalmente por vía renal. Tienen una vida media de 2 horas. A las 4 horas el 75% se ha eliminado. En las 24 horas el 100%. Sus principales propiedades de estos medios de contraste son que tienen un poder iónico, el poder de la osmolaridad y son viscosos. Se van a clasificar en 3 tipos. Los hiposmolares. Acá tenemos, por ejemplo, el metriosato, el diatriosato y el iotamalato. Tenemos también los hiperosmolares con mayor osmolaridad. Dentro de ellos, el más conocido tenemos el iopamidol, que lo utilizamos constantemente, que tienen entre 1500 a 800 miliosmoles por kilogramo. Y tenemos los isoosmoles, ¿no? Ahora, los hiperosmolares, por ejemplo, dentro de ellos el iopamidol, que es uno de los contrastes más utilizados en nuestro medio, son los más nefrotóxicos, ¿no? Y en realidad tienen menos viscosidad. Y los hiposmolares y los isoosmolares son en realidad los que causan menor nefrotoxicidad y en realidad no se ha demostrado que sean mejores o peores, simplemente son iguales en efectividad que los hiperosmolares. Con respecto al volumen a utilizar, ¿no? Como les he mencionado, está directamente relacionado con la aparición de la nefropatía por contraste. Por cada 20 mililitros de medio de contraste por encima de los 4 mililitros por kilogramo, duplica el riesgo de padecer una nefropatía por contraste, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a las escalas de riesgo, hay diferentes modos de clasificar la nefropatía por contraste. Por ejemplo, esta primera escala toma en cuenta la presión alta del paciente, el uso de balón de contrapulsación en pacientes chocados, insuficiencia cardíaca, la clase funcional, pacientes ancianos, diabéticos,
pacientes anémicos, el volumen de contraste que se va a utilizar importante, la tasa de filtración, ¿no? De acuerdo a la puntuación dada por estos puntos que ya se han mencionado, vamos a tener la probabilidad de desarrollar nefropatía por contraste, la probabilidad de hacer un riesgo de diálisis y la mortalidad al año, ¿no? Entonces, como podemos observar, la escala va de 0 a 16, menos de 5 puntos es bajo riesgo y más de 16, muy alto riesgo, ¿no? Desarrollar nefropatía por contraste y la necesidad de por lo menos requerir una diálisis. Acá tenemos otra, que de igual manera incluye el shock cardiogénico, diabéticos, tiempo de reperfusión, localización del infarto, la creatinina, la urea basal, ¿no? De igual manera tenemos puntajes que nos van a hablar del riesgo de desarrollar nefropatía por contraste. Acá tenemos otro que habla de la exposición previa a medios de contraste en los 3 días previos, la FEBI del paciente, creatinina previa, diabetes, la tasa de filtración y la edad, ¿no? De igual manera, de 0 a 3 es bajo riesgo, de 4 a 6 moderado, 7 a 8 alto y más de 9 muy alto, ¿no? Entonces, como podemos ver, son diferentes escalas que tenemos, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que todos toman la tasa de filtración y la creatinina, ¿no? Aparte de ello, también el volumen de contraste utilizado. ¿Cómo es el curso clínico? Suele ser autolimitada, genera una disminución aguda pero transitoria de la función renal y suele ser no oligúrica en los pacientes que tienen una creat normal de base y suele ser oligúrica, más complicada en los pacientes que ya tienen una falla renal de base, ¿no? Durante 3 a 5 días suelen recuperarse al 7.º día, puede durar hasta los 21 días si se complica. Algunas complicaciones, falla renal permanente, diuresis, muerte, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Acá tenemos medidas no farmacológicas y farmacológicas. Como por ejemplo, no farmacológicas, tenemos el medio de contraste. Como hemos mencionado, los contrastes hiperosmolares son los más nefrotóxicos. Entonces, ¿qué debemos procurar? Utilizar los hiposmolares y los isosmolares. Y si vamos a utilizar un hiperosmolar, pues tomar las precauciones, hidratar bien al paciente y tratar de usar el menor volumen posible, ¿no? Mientras menos volumen usas es mejor, como dice acá. El volumen debe limitarse a menos de 4 mililitros por kilo. El riesgo será muy bajo con un volumen menos de 100 mililitros con un paciente con función renal normal. Luego, la hemodiálisis y la filtración ya son medidas extremas. La hemodiálisis profiláctica ha demostrado claramente que no hay mayor beneficio, así que no se recomienda. Y claramente se debe hacer suspender fármacos nefrotóxicos 24 horas antes y 24 horas luego. Por ejemplo, AINES, beta bloqueadores, metformina, YECAS, ARAS, fármacos comúnmente utilizados por los pacientes cardíacos. Importante la metformina, como tiene una excreción renal del 90%, esta sí debe suspenderse 48 horas antes hasta 48 horas después, para evitar acidosis metabólica. Con respecto a las medidas no farmacológicas también, como lo vuelvo a mencionar, mencionan utilizar medios de contraste hiposmolares e isosmolares, con un nivel de evidencia 1A, claramente. Utilizar el mínimo volumen posible de contraste iodado con un nivel de evidencia 2A, ¿verdad? Y debemos siempre calcular el riesgo antes del procedimiento a todos los pacientes. Con respecto al manejo farmacológico, la única estrategia que ha demostrado ser efectiva con un nivel de evidencia 1A es claramente la expansión del volumen, es decir, la hidratación adecuada de nuestro paciente, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Disminuir la nefrotoxicidad, disminuir la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, mantener el flujo renal adecuado, disminuir el efecto vasoconstrictor y la hipoxia renal, ¿no? Es lo más adecuado. Otros fármacos que se recomiendan, por ejemplo, es la N-acetilcisteína, ¿no? Por tener propiedades antioxidantes. También tiene una propiedad vasodilatadora a través de la vía del óxido nítrico y puede ser asociado a suero salino isotónico. El ácido ascórbico no se recomienda, no hay estudios que lo recomienden. Todos estos fármacos de acá tampoco. Tenemos la teofilina, dopamina y estatinas que tienen efectos vasodilatadores con disminución de la vasoconstricción renal. Sin embargo, tampoco se ha demostrado su beneficio. Acá tenemos una tablita que nuevamente nos vuelve a mencionar. Lo más importante que se ha demostrado es la hidratación de nuestro paciente, ¿no? Con solución salina al 0.9% a razón de 1 a 1.5 mililitros kilo hora, ¿no? Iniciada antes del procedimiento 12 horas y hasta 12 horas después del procedimiento. Y también la N-acetilcisteína, que se debe utilizar una dosis de 600 miligramos por vía oral cada 12 horas, un día antes del día del procedimiento, ¿no? Básicamente lo mismo para demostrarles que la única estrategia preventiva
que se ha probado es la hidratación. Y por ahí, de repente, puede ser la N-acetilcisteína. Finalmente, las conclusiones de la exposición. La angioplastía y la coronariografía. Son los procedimientos más relacionados con la nefropatía inducida por contraste. No hay una definición unánime para definirla. Debemos tener precaución con el volumen a utilizar y ser rigurosos en el cuestionamiento de las comorbilidades y factores de riesgo. Siempre caracterizar a nuestros pacientes con las diferentes escalas que ya se ha expuesto. Presentación infrecuente en personas sin factores de riesgo, sin alteración renal de base. Y la estrategia de expansión de volumen con suero salino es la única estrategia que se ha comprobado que sí funciona. Y debemos hacerla sí o sí. Algunas alternativas más, las estatinas y la N-acetilcisteína, ¿no? Sin embargo, no hay una evidencia clara. Bueno, eso sería todo. Espero que se haya comprendido y que haya quedado claro. Muchas gracias.